Hola, buen día. Nosotros somos catequistas de la Parroquia La Divina Providencia. Mi nombre es Rodrigo Vargas. Mi nombre es Inés Gómez Guzmán. Hoy les vamos a presentar un tema que es el tema de la importancia de los sacramentos y qué son los sacramentos. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar explicando qué significa la palabra sacramento. Sacramento viene del latín, que es sacramentum, sacra, que significa sagrado, mentum, es medio o instrumento, entonces los unimos y podría ser como el medio para ser santos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Entonces tenemos, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que son signos, coloquialmente se podría decir que son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Es decir, signos porque podemos tocarlos. Por ejemplo, en el bautismo el signo sería el agua. El agua es el signo con el que se bautiza y lo podemos tocar. Eficaces porque hacen exactamente lo que dicen. En el caso del bautismo, por ejemplo, nos dice que se borra el pecado original, entonces al recibir el bautismo nosotros somos liberados del pecado original. Entonces es muy importante que conozcamos qué nos da cada sacramento para que estemos conscientes de lo que hemos recibido o vamos a recibir. Entonces, en este video les iremos explicando uno por uno cada uno de los sacramentos. Tenemos 7 sacramentos, los cuales son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Estos 7 sacramentos se dividen en 3 partes, que son la iniciación cristiana, la sanación y el servicio. Los de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, porque son con los que le damos inicio a nuestra vida a Cristo. Los de servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio, porque pues con estos nosotros estamos dando, como lo dice, un servicio. Y los de sanación es el de reconciliación y el de unción de los enfermos. Bueno, ahora vamos a continuar con el primer sacramento, que es el bautismo, que pertenece a los sacramentos de iniciación. El sustento bíblico de este sacramento lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Como la mayoría de nosotros conocemos el bautismo, tenemos que el bautismo pues es con el que nos unimos a la iglesia. Por el bautismo nosotros recibimos tres regalos. El primero es que nos borra el pecado original. El segundo nos convierte en hijos de Dios. Antes de ser bautizados nosotros simplemente somos criaturas de Dios. Cuando nos bautizamos pasamos a ser hijos de Dios. Y el último es que pasamos a formar parte de la Iglesia Católica. Por el bautismo nosotros ya somos parte de esta iglesia peregrina. El bautismo pues se puede hacer, más bien en caso de emergencia lo puede realizar cualquier persona, simplemente realizando esta fórmula de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua corriente, con cualquier agua, no tiene que ser agua bendita. Entonces, con el bautismo nosotros ingresamos a la iglesia. También nos regala las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Por el simple hecho de ser bautizados ya tenemos esas virtudes. También al ser bautizados nos convertimos en profetas, sacerdotes y reyes. El bautismo pues ahora sí que se recomienda siempre desde chiquitos, ya que a través de él nosotros podemos recibir la salvación. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el sacramento de la confirmación y vamos a leer Hechos de los Apóstoles 8, 14 al 17. Y nos dice así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo es que Jesús nos deja el sacramento de la confirmación. Con el sacramento de la confirmación nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Recibimos las fuerzas espirituales que necesitamos para nosotros poder llevar el Evangelio a otras personas. Nos unimos más a Cristo y a la Iglesia. Con la confirmación nosotros recibimos también un regalo, 7 regalos muy, muy hermosos, que son los dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, fortaleza, entendimiento, consejo, piedad y temor de Dios. Bueno, ahora vamos a ver el sacramento de la comunión. El sacramento de la comunión lo encontramos en la Biblia, en Mateo 26, versículos del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó diciendo: «Beban todos de ella. Esto es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados». Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí tenemos el sustento de la Eucaristía, el momento en el que Jesús la instituye. La Eucaristía pues es uno de los sacramentos más importantes, o el más importante dentro de la Iglesia Católica. Con él pues tenemos una unión con Cristo cuando nosotros la recibimos. Es muy importante recibirla siguiendo los 3 pasos para una buena comunión, los cuales son estar en gracia con Dios, es decir, estar libre de pecados mortales en ese momento, tener recta intención, únicamente tener las ganas de recibir a Cristo y no hacerlo por alguna otra situación, y también muy importante, guardar el ayuno eucarístico, es decir, no consumir ningún tipo de alimentos por lo menos 1 hora antes de recibir a Cristo. Debemos de ser muy conscientes que al recibir a Cristo pues debemos de hacer oración. Cuando nosotros lo recibimos, pues después de recibirlo pues hay que ir a nuestro lugar, platicar con Él y pues ahora sí que ofrecerle todo lo que nosotros tenemos. Tenemos ahí al mismísimo Jesús con nosotros, entonces aprovechémoslo. Niños, papás y padrinos que ahorita van a acompañar a sus hijos y a sus ahijados, pues coméntenles la importancia de este sacramento. No es cualquier cosa, entonces tómenlo con la seriedad y pues cada 8 días a recibirlo en misa. Ahora sí que pongan todo de su parte para estar siempre bien con Jesús. Bueno, ya vimos lo que es el sacramento de la Eucaristía, pero para esto nosotros necesitamos antes tener una reconciliación para poder recibir a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y sobre todo con un corazón limpio. Tenemos la cita bíblica Mateo 16:19 y dice así: «Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que Jesús deja lo que es este sacramento de la reconciliación. Entonces nosotros debemos acercarnos, antes de recibir la comunión, debemos acercarnos a decir todos nuestros pecados para que podamos ser perdonados y así recibir a nuestro Señor Jesús en su cuerpo y su sangre. Para esto nosotros necesitamos hacer algunos pasos antes de ir a confesarnos, como son el examen de conciencia, el dolor de los pecados, propósito de no volver a pecar, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Es cuando nosotros recordamos todo lo mal que hemos hecho, todo ese pecado que nos separa de la amistad de Dios. Debemos recordarlo y tenerlo en cuenta para tener una buena confesión. El dolor de los pecados es que debe darnos tristeza y debemos sentirnos arrepentidos pues del mal que hemos hecho. Y luego tenemos también el propósito de enmienda. Vamos a tratar de que esos pecados que nosotros normalmente hacemos, pues hacerlos cada vez menos, para que pues cada día nosotros podamos ser mejores. Decir los pecados al confesor es
decirle los pecados al sacerdote. No podemos ir a confesarnos con cualquier persona, tiene que ser un sacerdote, un obispo, una persona consagrada. Y después cumplir la penitencia es un regalo muy bonito que Dios nos da, porque pues es ya hacer las paces con Dios después de que nosotros nos hemos distanciado por el pecado. En ese momento de la penitencia nosotros nos estamos dándole de nuevo la mano a nuestro Señor para poder estar cerca de Él, y es así como nosotros recibimos este sacramento para poder recibir el de la Eucaristía. Y ahora que sus niños van a hacer su primera comunión, pues ya ellos van a tener pronto su reconciliación con Jesús. El sacramento de la unción de los enfermos también es muy importante. Encontramos en Lucas 4:40, donde nos dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los traían a Jesús. Él les imponía las manos a cada uno y los sanaba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ahí nosotros nos podemos dar cuenta cómo Jesús sanaba a los enfermos, pero lo hacía, lo más importante era que lo hacía espiritualmente, que era dándoles el perdón de sus pecados. Ahora bien, nosotros contamos con el sacramento de unción de los enfermos, y este sacramento da al enfermo la gracia del Espíritu Santo. Es muy importante que si en casita tenemos un enfermo, que lo llevemos a que reciba la unción antes de que vaya a estar en agonía. ¿Por qué? Porque si ya está en agonía, muchas veces llamamos a un sacerdote y ya no llega a tiempo. También es importante que una persona que va a tener una operación a lo mejor muy difícil, que la ponga en peligro de muerte, reciba la unción de los enfermos. Este sacramento, pues, como les dije, no es para que lo reciban hasta el punto de morir, sino que cuando tienen una enfermedad pues grave, es bueno que se lleve a ese enfermo a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Podemos ver también en la cita bíblica Marcos 6:12, donde dice: sanaban a numerosos enfermos con una unción de aceite, y es así como hasta la fecha los sacerdotes lo siguen haciendo. Bueno, vamos a ver lo que es el sacramento del orden sacerdotal. Un sacerdote es un hombre que lo ha dejado todo para seguir a Cristo, un hombre que ha decidido entregar su vida a Dios para servirle a Él y para ayudar a los demás hombres a salvarse. En la cita bíblica Lucas 22:19 vemos cómo Jesús nos dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta cita bíblica nos podemos dar cuenta cómo el día jueves, en la última cena, Cristo instituyó lo que es el sacramento del sacerdocio, diciendo las palabras: hagan esto en memoria mía. Por eso es que se sigue haciendo la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, y tiene que ser solamente por un sacerdote, una persona consagrada a Dios. Los sacerdotes son instrumentos de Dios. Ellos predican la palabra de Dios, celebran los sacramentos y guían al pueblo de Dios hacia la salvación. Los sacerdotes son unas personas que nosotros debemos de tenerles mucho respeto, porque no cualquier persona puede hacer la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús. También en Juan 20:22-23 nos dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Ahí es donde Jesús también les da a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados. Obviamente lo hace Cristo a través de ellos. Ahora vamos a ver el último sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Lo vamos a encontrar en la Biblia en Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos,
sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de una unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El sacramento del matrimonio nos los regala Dios para que podamos formar una familia. Cuando nosotros nos unimos en el matrimonio, este sacramento nos da las fuerzas para superar las dificultades de la vida. También, pues entre los esposos se ayudan y crecen mutuamente con su amor. Y por último, también muy importante, como esposos colaboramos con Dios para transmitir vida y dar amor a nuevas personas. Entonces, este sacramento es uno de los más importantes también. Ahora sí que tenemos, como matrimonio, está dentro de los sacramentos de servicio, porque nosotros como matrimonio tenemos que formar buenos cristianos para que estén en el servicio de todas las personas. Esos son los sacramentos, son los 7 sacramentos de la Iglesia. Ok, ahora ya conocemos los sacramentos de la Iglesia y conocemos la importancia. Entonces, dentro de estos 7 sacramentos hay 3 sacramentos que infunden carácter, es decir, que una marca indeleble, algo que ya no se quita. ¿Cuáles son estos sacramentos? Es el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Solamente se administran una vez en la vida y ya no se vuelven a impartir. Solamente una vez lo podemos recibir. Es muy importante conocerlos para que sepamos qué es lo que va a hacer en nuestra vida cada uno de ellos. Ahorita que van a recibirlos sus niños, sus ahijados, pues platiquen con ellos para que ellos estén conscientes de lo que están recibiendo, de la importancia y de los cambios que puede llegar a ver en su vida, sobre todo si ellos lo permiten. Recordemos que el sacramento por sí solo funciona, pero si uno pone de nuestra parte es muchísimo mejor. Entonces esperemos que hayan comprendido un poquito más. Agradecemos mucho su atención. Gracias.